porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordándoles todas las plataformas en las cuales pueden comunicarse con nosotros, pero además de comunicarse también pueden junto a nosotros brindar sus preguntas, sus apreciaciones de lo que está ocurriendo en el programa a través del Facebook Live de Noticia Monumental, donde ya estamos transmitiendo, y a través del WhatsApp 899-359-935. Hoy es nuestro programa mensual dedicado al tema de pensiones. Sin embargo, hoy creo que es un enfoque muy informativo que tiene que ver con la realidad de las pensiones en Costa Rica, con las amenazas que tienen las pensiones y con algunas iniciativas de ley que finalmente generan o concretan, digamos, esas amenazas de alguna forma. Así es que yo invité a dos personas a acompañarme. Una de ellas es don Marco Vargas, que es el gerente comercial de Benevital. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Hola, Randall, un placer, muchas gracias. Y también a don Edgar, que también nos va a acompañar hoy, que ahorita lo presentas, también un saludo. Pero por sobre todo, un saludo a toda nuestra fiel audiencia, que siempre está pendiente de lo que podamos compartirle desde este espacio, en términos de tomar, primero de estar alertas y de poner atención a todos estos vientos de cambio que pueden afectar el futuro de nuestra posible pensión y a partir de estar alerta, en la medida de lo posible, tomar todas las previsiones correspondientes, de manera tal que el programa de hoy me parece que muy oportuno en su contenido y en su temática. Don Edgar Robles, tal como lo señalaba don Marco, el ex superintendente general de pensiones, nos acompañará también en unos minutos para hablar de este tema. Yo voy a saludar antes a las personas que nos están haciendo su reporte de sintonía. Alberto Bremer, que nos escribe a través de Facebook, a Gustavo Martín Fernández, a Álvaro Agüero, a Carmen María Caballero, que nos reporta sintonía desde San José, a Gonzalo Luna, dice que está desde carretera con lo mejor de la radio. Gracias, don Gonzalo. También a Johnny Montero, que nos saluda desde Tres Ríos. Chirita, muchas gracias, que me trajo el té. Gracias. A Marco Vargas les decía, el tocayo de don Marco. A William Daniel Barrantes, que nos escucha desde carretera junto a su hijo, así es que un saludo a William Daniel y a su hijo también. A Mario Orocú, a Carlos Fernando Brenes, que dice que si le puedo repetir el número de WhatsApp, con mucho gusto. 89-935-935, 89-935-935, a Patricia Jiménez, que nos saluda desde San Pablo de Heredia, a Yalena Gómez, que nos reporta sintonía, Nuria Morena, Eric Padua, Fofi Aguilar, Mario Eliezer Carmona en Tibás y Edwin Fernández, que lo hace desde Cobano. Yo quisiera recordar, Marco, porque siempre que hablemos, digamos, sobre las amenazas que podrían cernirse, digamos, sobre los regímenes de pensiones, yo creo que es oportuno recordarle a la población y a la audiencia en lo particular cómo está conformado nuestro régimen de pensiones, el del que disfrutamos la mayoría o del que tenemos la mayoría, empezando por una pensión que es la más numerosa en términos de qué cantidad de gente, que es el régimen básico de invalidez, vejez y muerte que tenemos todos los que aportamos como asalariados o como independientes, Marco. Sí, correcto. Bueno, el régimen de pensiones nuestro, o por lo menos el de las personas que cotizan en el sistema formal de nuestro país, está compuesto de un régimen básico, que en el caso nuestro sería el IBM, en el caso particular mío, el IBM administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social. En el caso de los maestros, el régimen del magisterio. En el caso de las personas que trabajan en el Poder Judicial, el régimen del Poder Judicial. Es decir,
todos los que estamos como asalariados estamos adscritos a un régimen, digamos, básico, formal. Ese régimen... Perdón, Marco, pero nada más, es para hacer una diferenciación. El régimen básico lo tenemos todos los asalariados y los independientes, los que cotizan, los que pagan el seguro a la caja, ahí estamos todos juntos. El régimen básico, que tiene, por supuesto, limitaciones que se han ido presentando a través de los años. Correcto, sí, las personas independientes que por su propia cuenta cotizan, también están adscritos a ese régimen básico. Bien, gracias ahí por complementarlo. A esa pensión básica, que es un sistema, digamos que podríamos hablar que ese régimen básico es un sistema solidario mediante el cual nuestros aportes no constituyen un ahorro propio o personal nuestro, sino que nuestros aportes son el insumo con el cual se financian las pensiones de quienes ya están en este momento disfrutando de su pensión. Por eso se llama un sistema solidario, donde cada una de las personas que estamos trabajando activamente cotizamos, y esa cotización sirve para las personas que ya están en este momento jubilados. Se llaman digamos, sistemas solidarios. Ese sistema básico solidario se complementa a partir del año 2000 y específicamente a nivel de aportaciones a partir de febrero del 2001 con un régimen obligatorio de pensiones en el cual... Marco, discúlpame que te interrumpa, para no pasar al ROP, al complementario aún, déjame preguntarte varias características del básico que yo creo que son fundamentales a la hora de establecer esto. Tiene algunas características en lo particular. Por ejemplo, las personas tienen que cumplir 300 cuotas mínimo para pensionarse. En el de la caja, hablemos del de la caja. 300 cuotas mínimos para pensionarse, tienen que alcanzar 65 años de vida y tiene, creo que ustedes le llaman tasa de retorno, que es, digamos, cuánto representa el monto de la pensión respecto a mis ingresos. Digamos, si yo agarro mi salario, si yo tuviera 300 cuotas hoy, 65 años, voy y me pensiono, ¿cuánta plata me corresponde de esa pensión mes a mes en relación con mi salario, Marco? Sí, tasa de reemplazo lo llamamos. ¿Verdad? Tasa de reemplazo, no de retorno, siempre se me enreda. Reemplazo. Que es exactamente cuál es la proporción o el porcentaje, digamos, del último, de ese salario promedio. Vamos a ver, como bien lo dice, tiene varias características. Uno, el número de cotizaciones, estamos hablando que son de 300 cotizaciones, bien detalladas. Dos, hay una edad de ¿cómo se llama?, de retiro, que son los 65 años. A partir de ahí, aún, y cuando digo aún, y tal vez más adelante podemos ampliar sobre ello, aún persiste o se mantiene una posibilidad para que alguna persona pueda adelantar su edad de pensión, en el caso de los hombres a los 61 años y 11 meses, en el caso de las mujeres a los 59 años y 11 meses, siempre y cuando hayamos cotizado un poco más de cotizaciones por encima de las 300 cotizaciones. Por ejemplo, en el caso de los varones serían 452 cuotas, ¿verdad? Entonces, esas son características que tienen que ver con edad y tienen que ver con número de cotizaciones, o sea, requisitos. A partir de eso viene otro elemento, y es qué monto va a recibir una persona hoy en día al momento de pensionarse. De igual forma, las reglas vigentes de hoy lo que indican es que se hace un cálculo el cual se trae a valor presente, es decir, se toman los últimos 240 salarios disfrutados por la persona, que eso quiere decir los salarios de los últimos 20 años laborados, se traen a valor presente, ¿verdad? Y se saca un promedio. Ese promedio de ese salario, digamos, calculado durante los últimos 240 salarios, se compara, digamos, contra el salario mínimo, con la cuantía, que es lo que llaman el salario mínimo, digamos,
que está reportado en la Caja Costarricense del Seguro Social. Dependiendo de cuántas veces más o qué tantas veces más alto sea ese salario promedio con respecto al salario mínimo, así va a establecerse cuál va a ser el porcentaje de pensión que le va a corresponder a uno sobre ese salario promedio, de manera tal que una persona que está en el, digamos, cuyo salario promedio sea muy similar al salario mínimo, digamos que le tocará un 52% de aproximadamente de ese salario promedio que yo le estaba hablando de referencia. Si ya llegamos más bien a un punto donde el salario supera más de 8 veces el salario mínimo, ese porcentaje baja de un 52 a un 42%. Eso me lleva entonces a una rápida conclusión, y es que la mayoría de nosotros los costarricenses deberíamos, si nos movemos por un promedio y por lo que es el promedio del salario en el sector privado y el salario en el sector público, podríamos pensar que el promedio del costarricense estaría recibiendo de pensión básica aproximadamente un 45% de ese salario promedio calculado sobre los últimos 240, y el funcionario del sector público, por tener en el caso del funcionario del sector privado, estaría recibiendo aproximadamente un 48-49% de ese salario promedio de los últimos 200, porque su salario es más bajo, exactamente. Y el funcionario del sector público estaría recibiendo en promedio un 44% de ese último promedio sobre los últimos 20 años, ¿verdad? A eso hay que agregarle una cuantía adicional que se llama, y es, bueno, ok, usted ya se pensionó, usted ya completó las cuotas, usted ya se completó la edad de retiro, pero aún así cotizaste un poco más de ese mínimo de cotizaciones que necesitabas. Entonces, sobre ese exceso de cotizaciones se calcula una cuantía adicional. Eso nos lleva entonces a que entre cuantía básica más cuantía adicional, el costarricense promedio debería de andar, que trabaja en el sector privado, debería de andar con una pensión que ronde el 51% más o menos de ese salario promedio sobre los últimos 20 años, y el costarricense cuyo salario promedio provenga del sector público debería de andar alrededor del 45%. Esos son como algunos datos que creo que son relevantes de comprensión a nivel de qué es lo que nos espera en el, digamos, como futuros pensionados en el régimen básico. Claro, entonces los que somos asalariados o somos independientes pero cotizamos, no sé, te voy a poner un ejemplo para ir construyéndolo a lo largo del programa. Tenemos 1 millón de salario, 1 millón de colones, ¿verdad? De salario bruto, 1 millón de colones al mes. Okay. Esa persona en promedio recibirá una pensión por el régimen básico de 510,000 colones, más o menos. Que es el promedio si trabaja en el sector privado, 510,000 colones. Entonces, ahí está lo que Marco llama la tasa de reemplazo. De un salario de 1 millón, más o menos recibirá una pensión de 510,000 colones. Y tiene otra característica que no quiero que se me vaya, son los beneficiarios. Si yo fallezco y hice los aportes, yo no escojo a quién le dejo, digamos, esos 510,000 colones y gano 1 millón, sino que la caja tiene su propio reglamento para decir, mira, ¿tenía cónyuge o no tenía cónyuge? ¿Dependía económicamente de él o no? ¿Tiene hijos menores de 18? ¿Tiene hijos menores de 25 pero que aún estudian? ¿Tiene hijos mayores de 57? Bueno, todos esos elementos entran a regir. Si no existen beneficiarios, entonces esos 510,000 colones que deberían de haberme dado mes a mes van a una caja chica o a una caja única más bien para financiar a las otras personas. Esa es una de las características del régimen básico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero además quisiera tener claro, para pasar a la otra, entonces que en la pensión básica la tenemos los asalariados y los trabajadores independientes que aporten. Vamos ahora sí, en 2001,
se creó el régimen obligatorio de pensión complementaria. Es un complemento a esos 510,000 colones. Y ahí empezamos, Marco, con las diferencias, ¿verdad? Ahí ya no somos todos los que podemos disfrutar del ROP, sino solo y únicamente los asalariados. Esa es una primera diferencia, correcto, ¿verdad? Y adicionalmente, ya ahí sí estamos hablando de un ahorro, o estamos hablando de que las cotizaciones que se realizan en el régimen obligatorio ya sí forman parte de una cuenta individual, digamos, nuestra, personal, ¿verdad? Ya no es un dinero que yo estoy aportando para financiar la pensión de otra persona. ¿Por qué surge este tipo de sistemas de capitalización individual? Bueno, porque lo que hoy es muy evidente para muchos de nosotros, como lo es el aumento en la esperanza de vida, la disminución en el número de hijos por familia, elementos que más bien no solo son evidentes hoy, sino que ambos características tienden a mejorar o aumentar más bien con el tiempo. Es decir, todavía debemos de esperar que la esperanza de vida se haga un poco más larga, por dicha. Y segundo, pues si hoy estamos hablando de que el número de hijos por familia es menos de 2 hijos en promedio, pues vamos pronto a migrar hacia una relación muy cercana a 1 o menos de 1 en promedio, ¿verdad? Es común darse cuenta que hoy las familias están optando por no tener hijos, ¿verdad? Esa situación crea, y no solo ahora, sino que es una situación que se viene generando desde décadas, porque este cambio en la composición sociodemográfica no es un elemento que surge ni en este año, ni en la década anterior, ni la década tras anterior, sino que es un elemento que se viene gestando y se viene movilizando desde hace mucho tiempo. Es lo que llevó a los legisladores de este país en el año 2000 a aprobar lo que fue la Ley de Protección al Trabajador, en el cual ya desde ese año se determinó que el sistema básico nuestro, basado en el principio de solidaridad, pero basado en criterios, digamos, demográficos muy diferentes a los que estaban ya notándose y que se sabía que se iban a profundizar con el tiempo, ya eran distintos. Es decir, cuando se creó el sistema de la caja, por ejemplo, el número de hijos por familia superaba los 5 hijos por familia, la esperanza de vida llegaba a los 60 años, cuando mucho. Entonces eso le daba mucha sostenibilidad, por decirlo así, a los sistemas de pensión básicos, ¿verdad? Entonces, esa lectura y ese análisis es lo que lleva al legislador en su momento, y agrego yo criterio personal con muy buen tino, a decir, bueno, estos sistemas básicos tenemos que tenerlos robustos, tenemos que tenerlos sólidos, pero una manera de quitarle presión a estos sistemas es complementarlos con sistemas de capitalización individual, donde cada uno realmente reciba de pensión con base en lo que cotizó. Si uno mira los sistemas básicos y trata de hacer una relación entre lo que yo coticé versus lo que yo recibo de pensión, se va a dar cuenta uno que en buena medida el costarricense recibe un poco más de pensión del régimen básico de lo que lo hubiera recibido si lo hubiera hecho por su propio ahorro en su momento, ¿verdad? Eso es la presión que yo hablo, una presión, digamos, en el sistema. Entonces ahí había que complementarlo con otro régimen, pero que sí tuviera esa característica de capitalización individual, que pudiera agregar una pensión, pero ahora sí que en base a lo que cada uno aporta, ¿verdad? Y que no tuviera el matiz de que estuviera ligado a parámetros, repito, sociodemográficos que se estaban, digamos, que complican los sistemas de pensión, como el aumento de la esperanza de vida o la disminución de la natalidad, sino que respondiera a la productividad de la persona, a la capacidad de generar ingresos, a otros elementos, ¿verdad?, que tuvieran que ver con su esfuerzo personal. El ROP depende casi única exclusivamente de cuanto yo aporte,
y del expertise de la operadora en la que yo tenga guardada mi ROP para invertir en un riesgo controlado y generar buenos rendimientos. Para generar exactamente ese rendimiento hoy, digamos, Marco, perdona, creo es que algo nos pasó ahí con el audio tuyo. Volveme a hablar porque algo nos pasó y no. ¿Ah? ¿Me escuchas ahorita? Sí, te escucho mejor. Aquí también aquí audífonos. Dale, sí, háblame así, te escucho mejor todavía. Dale. Okay. Lo que te decía también es que, voy a hacerlo mejor sin audífonos. Lo que te decía también es que, bueno, hoy, 20 años después de haber empezado a cotizar en este régimen de pensión, las personas que ya hoy están accediendo a los beneficios del régimen obligatorio de pensiones, más allá de los transitorios que están vigentes, ¿verdad?, que les permite llevarse el saldo acumulado en tractos durante 3 años y los que vendrán hasta el 2030 aproximadamente, pero si lo lleváramos a una equivalencia, podríamos pensar o traducir que a ese, digamos, 50% que se están llevando por el régimen básico, ya le están agregando un 10% que viene complementado por el régimen obligatorio de pensiones. A quienes nos falta un poco más de 10 años para pensionarnos, digamos 10 o 15 años, digamos, para pensionarnos, es posible que le agreguemos otro 10%, es decir, que lleguemos a pensionarnos con el régimen básico más un 25%, 20% aproximadamente, que me va a contribuir por el lado de, ¿cómo se llama?, del régimen obligatorio. Ese porcentaje siempre es referenciando un salario promedio, digamos, sobre la base en la cual se ha venido calculando el salario referencia en el régimen básico. Claro, entonces, siguiendo el ejemplo que yo utilizaba, que era, hay un millón de colones, un salario promedio de 1 millón de colones, una pensión de la caja de 510,000 colones en promedio, y yo le sumo un 20%, eso me lleva, o un 22%, digamos, eso me lleva a una pensión entre básica y complementaria de 730,000 colones para una persona que aportó durante 20 años al menos, no, durante 30 años es el ciclo, ¿verdad, Marco? Sí, digamos, hoy, por ejemplo, en el caso de hoy, más bien yo le agregaría 100,000 colones, ¿verdad? Porque claro, pero porque digamos, tenemos 20 años. Exacto, pero dentro de, digamos, 10, 15 años más, podría agregarle ese monto que vos estás diciendo, ¿verdad? Ok, entonces, en teoría, según se hizo la ley, estaríamos cercanos a 730,000 colones y complementados entre el régimen básico y el ROP, el régimen obligatorio de pensión complementaria, que tiene otra característica especial que recordemos. Si una persona ganaba 1 millón de colones siendo independiente y lo reportaba así, su pensión es de 510,000. Si una persona es asalariada, su pensión es de 730,000. Pero además hay otra característica. Si yo muero y antes de disfrutar o disfrutando esta pensión, en este ejemplo del 1 millón de colones, esa parte del ROP primero ve a ver si están los beneficiarios que estipula la caja por reglamento, y si no hay, a diferencia de la caja que se va a la olla común, la del ROP define a quienes yo puse como beneficiarios y ellos son los beneficiarios de ese porcentaje del régimen obligatorio de pensión complementaria. Esas son 2 patitas del banco, como le llamamos. Ok. Hay una tercera patita que el sistema da, pero ya ese no es obligatorio, no es ni régimen básico ni obligatorio de pensión complementaria, que son los planes voluntarios, porque tal vez usted que nos escucha dice, bueno, no, pero en el ejemplo de Randall, si yo gano 1 millón y la pensión me queda en 700, ¿cómo financio esa diferencia? Tiene que pensar en varias cosas. Primero va a dejar de pagar cargas sociales, por ejemplo. Eso nos reduce ya, digamos, el 1 millón de colones en bruto que les dije a un poquito de 900, pero entonces yo diría, un poquito más de 900, pero yo diría, bueno, ¿cómo compenso esos 200,000 que sí necesito para mantener mi ingreso, Marco?
Sí, y esa es la pregunta principal que se hace cualquiera que hace su propio, digamos, su propia confrontación, ¿verdad? Porque a eso hay que agregarle algo. Fíjate que para los que tienen un salario alto, por ejemplo, el hueco es más grande, porque claro, la pensión máxima que da el régimen básico es aproximadamente 1.500.000 colones, ¿verdad? Entonces, si ese salario promedio te supera ¿cómo se llama? Los 2,5 millones, los 3 millones de colones, quienes tienen ingresos mayores, más bien ese hueco todavía es más grande. Si ya para cualquiera de nosotros salario promedio puede andar con que ya lo puede resentir, porque de un momento a otro su nivel de ingreso cae, digamos, aproximadamente un 30%, para quienes tienen un salario mucho mayor, ese golpe es todavía más grande. Claro, pongamos el ejemplo, si me permitís, disculpa, de un médico de la caja, que necesariamente tiene que estar en el régimen básico. Entonces, un médico de la caja, no sé, según lo hemos visto, que gana 7 millones de pesos, okay, cotizó por esos 7 millones de pesos, ¿verdad? Sin embargo, su pensión la pensión básica será de 1.560.000. Si yo le sumo aún el 10% del salario base, digamos, sumémosle 700.000 pesos más de pensión, va por 2.200.000, ¿ok? Pero el ingreso con el que vivía esa persona eran 7 millones de pesos. A eso se refiere Marco cuando el hueco es más grande. Entonces, ojo que el hueco para esta persona que gana 7 millones en el momento de su pensión es 4.800.000 colones. Es más el hueco que la pensión. Y justamente estas son las personas que más deberían preocuparse por tener una pensión voluntaria. Ellos, y me permito decirlo también, los independientes, que son los que no tienen el ROP, para que sustituyan ese ROP con un plan voluntario. Exactamente. Y aquí viene, y ve que interesante esta parte del régimen voluntario, porque una de las preguntas que uno debería de hacerse es, bueno, ¿por qué un sistema de ahorro para pensión debería estar adscrito a una ley de pensiones complementarias y adscrita a un régimen, ¿verdad? Si al final de cuentas es un ahorro voluntario. Cualquiera podría pensar que cualquier tipo de instrumento puede ser apto para ello. Bueno, es que aquí viene un elemento adicional, y es lo siguiente. Ve que ya estamos hablando, Randall, y sobre todo los radioescuchas, de que entre régimen básico y régimen obligatorio, lo que se busca y lo que se trata es de entre ambos regímenes complementar un monto de pensión, pero que ese monto de pensión de alguna manera se va a quedar corto con respecto bueno, aquí estoy hablando de un salario promedio, pero si lo ponemos contra el último salario percibido, digamos que por lo menos debería andar entre un 35% a un 30% inferior a ese último salario percibido, al menos, ¿ok? Pues estamos hablando sí de un golpe importante. Pero adicionalmente, ¿verdad? Adicionalmente a ese elemento, viene otro mensaje implícito a la hora en que el legislador empieza a pensar en ello. Ya desde ese momento se empieza a valorar que la forma de darle sostenibilidad al régimen básico es a partir de, digamos, de limitar el acceso a los beneficios, no limitar el acceso a los beneficios, sino más bien de ir reduciendo de alguna manera los beneficios derivados del ¿cómo se llama?, del régimen básico. Entonces, si lo vemos como una ecuación, desde aquel momento está pensado el sistema de pensión costarricense como un sistema en el cual poco a poco digamos, la válvula de la pensión básica se iba a ir reduciendo o iba a ir soltando un poco de aire poco a poco, es decir, se iba haciendo más pequeña esa cajita para financiarla, pero que esa disminución se iba a ir compensando con lo que fuera creciendo el régimen obligatorio. Entonces, la visión del legislador era, si ustedes
revisan noticias, literatura, escritos referente a las pensiones del año 2000, lo que se hablaba era que el costarricense en promedio se pensionaba con el 60% de su último salario. Uh-huh. Si ustedes revisan esa literatura y la comparan hoy, se van a dar cuenta que el costarricense hoy debería estarse pensionando con un 60% de ese salario de referencia, solo que en aquel momento ese 60% lo daba solo el régimen básico. Ajá. Ahora ese 60% es complementado con el régimen obligatorio. Sí, de hecho, déjame darle la bienvenida a don Edgar Robles, el ex superintendente de pensiones, que siempre, por supuesto, nos colabora con estos temas. Don Edgar, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Hola, Randall, ¿cómo está? Hola, Marco. Hola, mucho gusto por compartir con ustedes. Gracias. Sé que ha estado atento al programa y que, sí. si lo notó, yo lo que intenté hacer fue un escenario de cuál es el estado de situación, ¿verdad? Sí. Pasamos por el régimen básico, el complementario y el voluntario, don Edgar. Sí, ahí hay que hacer una precisión importante, y es que antes de la reforma del 2005, el salario de referencia se calculaba con base en los últimos 5 años de salarios, 60 salarios. Más alto. Eso es mucho más alto. O sea, generalmente las personas empiezan ganando poco dinero y conforme van avanzando en experiencia van adquiriendo pues mayores niveles salariales. Posteriormente, en los últimos años de vida laboral, vuelve a caer un poco el salario. O sea, la curva de salarios es como una U invertida. Poco al principio, máximo alrededor de entre los 40 y 50 años, y después empieza a decrecer. Entonces, el promedio realmente no es la cuantía básica que hablaba Marco, o alrededor del 50% del salario promedio. No es el último salario, es mucho más bajo que eso. Es posiblemente equivalente al 40% del último salario. ¿Por qué? Porque el salario promedio es menor al último salario ganado por la persona. Claro. Pero eso nuevamente hay que matizarlo un poco más, porque la Caja ya ha anunciado las intenciones de volver a realizar otra reforma al IBM, que consiste en que ahora el salario de referencia se va a medir con base en todos los salarios cotizados. Uy, eso me lo tira más para abajo. Eso lo tira aún más para abajo. Y además existe una segunda intención de aumentar la cantidad de cotizaciones, ya no 25 años, sino 30 años la cantidad mínima de cotizaciones. Ya no van a ser 300, van a ser 360. Y adicionalmente se está proponiendo eliminar la cuantía adicional. O sea, esa tasa de reemplazo que estaba entre el 43 y el 52,5%, dependiendo del salario mínimo, como Marco lo explicó bien. Y la cuantía básica, que era un 1% adicional por encima de los 20 años, eso lo quieren quitar y solamente dejar la cuantía básica. Claro. Eso quiere decir que en términos prácticos, el salario, la pensión mía como porcentaje del salario, con suerte va a llegar a un 30, un 35%. Ok, entonces déjeme acomodar el ejemplo que hice respecto a lo que se viene en el futuro inmediato. En el futuro estamos hablando de 18 meses a partir del momento en que la Junta Directiva apruebe los cambios. Claro, que los discuten este mes, don Edgar. O sea, ok. Pero entonces, yo tengo un salario, ejemplo, bruto de 1 millón de colones. Okay. Sí. Bajo esta perspectiva que nos incluye de las decisiones que está tomando la Caja y que tomará, mi pensión, ¿verdad?, será, con suerte, dijo don Edgar, voy a partirlo allá a la mitad, de 325,000 colones. ¿verdad? Digamos 350,000 colones, por ahí va a andar el promedio del sistema. Si yo le sumo el ROP, ¿verdad?, entonces ese monto me llegaría tal vez a 550,000 después de 30 años de cotización. Correcto. Es decir, es un poquitico más que la mitad de mi último salario. Así es. Y eso nos pone el foco, que era donde quería llegar, nos pone en foco a cómo lleno yo esa diferencia entre los 550 y el millón con el que me acostumbré a vivir, pero no solo
una cuestión de gustos, es que normalmente uno adquiere gastos que están relacionados con su nivel de ingreso, entonces hay gente que no se pensiona porque dice, no, es que yo con una pensión no puedo vivir, necesito tener tanto, entonces, ok, ahí está el foco, ¿cómo conseguir esa diferencia? Desde el 2001 hay una herramienta que es de la que estábamos hablando, que son los planes voluntarios, donde usted puede empezar desde muy joven para contrarrestar esa diferencia, pero y aquí era donde quería llegar primero, resulta que para la gente no ha sido sexy el tema de los planes voluntarios. A mí me preocupa mucho. Yo sé que el 90% de los que tienen planes voluntarios cotizan menos de 50,000 colones al mes. Pero no sé cuánta gente hay. En algunos casos hasta el 95% cotiza menos de 50,000 colones. Imagínese. Pero, don Edgar, digamos, y tal vez Marco tenga el dato a mano, usted, don Edgar, de cuánta gente tiene planes voluntarios, porque creo que es una pequeña parte de la población. Como el 8%, me parece haber visto en una oportunidad, de los cuales activos realmente está como el 2% en todo el sistema. Cuando decimos activos es que cotizan todos los meses. Correcto. Otros cotizan de forma desigual, o no cotizan del todo. Exactamente, que más o menos anda un poquito menos del 8% cuentas activas con saldo, ¿verdad? Pero que estén activos aportando, ¿verdad? Es decir, que constantemente, que todos los meses hagan un aporte, es menos del 3%, correcto. Ok, entonces significa que el 97% de las personas no tienen esa tercera, esa tercera opción. Y eso que usted menciona que es sexy, yo sé que no es sexy en realidad, usted tiene toda la razón, pero es que en general el ahorro no le es sexy a las personas. No, yo estoy de acuerdo, don Edgar, que el ahorro no le es sexy a las personas, particularmente de este lado del mundo. Pero a mí lo que me preocupa también es que hay elementos que se incluyeron intentando hacerlo sexy, ¿verdad? Por ejemplo, el beneficio fiscal que podría representar una pensión voluntaria, o los altísimos rendimientos que tiene, por ejemplo. Entonces, digamos, se intentó hacer eso para hacerlo sexy, pero aún así no se logró, pese a que tiene buenos beneficios, don Edgar. Sí, y no se logra porque el beneficio fiscal no es suficiente. La literatura lo que nos dice es que para darle atractivo a los planes voluntarios, el primer requisito es el incentivo fiscal. Sin ese incentivo fiscal desaparece la intención de ahorrar, o muy poquitas personas ahorrarían. Ahora tenemos que operar más bien en contra de lo que sería el comportamiento que se llama el comportamiento humano, porque pertenece a la parte de la economía que se llama la economía del comportamiento humano, y es que la inercia le impide a las personas posponer su consumo, porque la gente tiende a valorar excesivamente el periodo presente y muy poco el futuro. Y entonces, para ir contra esa inercia, tenemos que complementar estos planes de ahorro con otros incentivos, lo que en inglés se llaman nudges o pequeños premios que se le dan a las personas por cambiar su comportamiento. ¿Cómo lo han hecho otros países? Otros países lo que han hecho es que en lugar de poner a la gente a decidir si quiere ahorrar para un plan voluntario, lo obligan a decidir que no quiere, más bien, todo lo contrario. Y como la gente actúa por inercia, automáticamente están siendo enrolados, se llama enrolamiento automático el sistema, quedan automáticamente enrolados en el sistema de pensiones voluntario. La gente tiene la opción de salirse, pero tiene que hacer manifiesta su decisión de no aportar para un plan voluntario. Lo que se ha visto en países como Gran Bretaña es que la gente no manifiesta esa intención y más de la mitad se quedan ahorrando de forma voluntaria para un plan de pensiones. Esa es una forma. La otra forma que también se está experimentando en el mundo es que en lugar de ahorrar con base en el ingreso, se están promoviendo ahorros, microahorros a través del consumo. Entonces, hay ciertos descuentos que brindan supermercados, gasolineras, farmacias, etcétera, y en lugar de ir, digamos, a puntos de la tarjeta, va a una cuenta individual de ahorro voluntario. Y eso, combinado con los incentivos fiscales, está dando mucho mejor resultado que el método tradicional, que consiste simplemente en hacer que las personas decidan ir contra su sentimiento innato de ser humano, que es
consumir lo más que se pueda en este momento, porque pertenece nuevamente a esa parte de nuestro cerebro que se quedó con el disfrute inmediato de la satisfacción instantánea. Y ahí quiero agregar algo, Randall y Edgar, que tal vez es otra vertiente que también refuerza lo que menciona Edgar, ¿verdad? Que es el tema, bueno, Edgar se refiere al tema del comportamiento humano y ese tipo de incentivos o ese tipo de estímulos, ¿verdad? Pero veámoslo también desde otra vertiente, que es la vertiente, digamos, gobierno, país, donde tiene por un lado, tiene un mandato constitucional de proveer de los instrumentos o de las, digamos, los sistemas de pensión para que las personas en su etapa de vejez podamos tener una digna vida, una digna calidad de vida en ese momento, ¿verdad? Tiene un mandato constitucional por ese lado, pero adicionalmente también enfrenta una realidad, y es la realidad de que si quiere fortalecer el primer régimen básico, o si quiere fortalecer el régimen, ¿cómo se llama?, obligatorio, de la forma en la que está estructurado los sistemas, lo tiene que fortalecer vía más cargas sociales, más cargas sobre la persona o más cargas sobre las empresas. Presionar el sistema en esa línea puede ir en sentido contrario, más bien provocar el efecto contrario, una mayor informalidad, claro, o un freno mayor aún a la creación de empleo, que finalmente es digamos la ruta que se necesita. Entonces, el crear estímulos para el tema del ahorro, una pensión voluntaria, no solamente va en la línea, como bien lo dice don Edgar, en la línea de crear esos estímulos para que la persona empiece a ahorrar, sino también entendiendo de cuál es el propósito adicional de crear esos estímulos, ¿verdad? Es decir, que eso está concatenado a la necesidad también que como país tenemos de estimular ese sistema de ahorro, porque el costo de oportunidad de no hacerlo es presionar un sistema mayor, que más bien ese sistema mayor lo que va a ir generando son más fisuras, ¿verdad? Y esas fisuras hoy las vemos con poquito más del 50% de las personas en informalidad, y con las pérdidas de empleo, y con una lectura muy opaca en torno a la capacidad de creación de nuevos empleos en el futuro inmediato. Entonces también se torna algo, digamos, país, poder encontrar esos incentivos que menciona don Edgar, para poder ir estimulando el crecimiento de ese tipo de sistemas de ahorro. Claro, ustedes tuvieron, ya le doy la palabra, don Edgar, nada más es para aportar un ejemplo. ¿Ustedes tuvieron televisor con antena de conejo en su casa? Sí, yo todavía anda una por ahí, de hecho. ¿Vos, Marco? Claro que sí. Bueno, yo era, entenderán, a mí me encantaba, y a mis hermanos a mi hermano y a mi hermana ver los partidos de Cartago, y había que estar acomodando la antena de conejo para que entrara. Una vez mi hermano, yo no sé cómo hizo, agarró la mejor ubicación que pudo, no se veía perfecto, pero se veía bien, se lograba distinguir, y entonces llegué yo, que siempre he sido muy curioso, y dije, no, pero si le guindo unas llaves, si le pego un desatornillador y no sé qué, tal vez se vea bueno, ¿verdad? La segunda vez que intenté hacerlo, mi hermano me dijo, y perdón la frase que voy a usar, me dijo, mae, déjalo así, porque lo vas a echar a perder, mejor lo vemos así y no toques la antena. Porque, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? No es que de un momento a otro me volví loco y empecé a hablar de otra cosa, es porque últimamente, don Edgar, y lo habíamos hablado antes, hay muchos intentos por mover esa antena. Así es. Que se ve bien, no se ve perfecta, pero se ve bien, se nota, por lo menos, quién es cada equipo. Sí. Ok, pero lo que han hecho es intentar guindarle llaves, desatornilladores, a veces con buenas intenciones, para que se vea mejor, pero realmente no se ve mejor, y a veces con pésimas intenciones de traerse abajo esto, don Edgar. Sí, correcto. Bueno, antes de hablar del tema de los impuestos, o el tema del impuesto que se le quiere poner en las pensiones voluntarias,
yo le quería hacer a usted una pregunta, o sea, hagamos el experimento y nos preguntamos por qué la gente se mete en las asociaciones solidaristas, en las empresas que las tienen. ¿Cuál es el incentivo que tienen las personas para que estén dentro de la asociación solidarista? Y eso va explicando bajo qué condiciones la gente ahorra y no ahorra. Porque se le rebaja automáticamente. Primero, porque se le rebaja automáticamente, eso es una razón muy importante. Lo segundo es porque el patrono está poniendo una parte igual a la suya. O sea, es como si bien es parte de la cesantía posteriormente, después de cierto periodo, pues el tema de cesantía ya pierde sentido, ¿verdad? Después de haber pasado el mínimo, el máximo legal, que es de 8 años, y la gente realmente está recibiendo subsidios del 100% de su cotización. Y eso es lo que le parece muy atractivo, más el hecho de que le distribuyen rendimientos, en algunos casos tiene acceso a préstamos. Esos son los pequeños premios que yo digo que se le deben de dar a los sistemas voluntarios de pensiones para que las personas vean en él un producto atractivo, que no solamente sea un instrumento simple de ahorro, sino que lleva más de eso, lleva incentivos fiscales, lleva la posibilidad de utilizarlo para un préstamo, lleva la capacidad de sacarlo en casos de emergencia, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso para hacerlo mucho más atractivo. Lo cierto del caso es que si la empresa, las asociaciones solidaristas no pusieran esa parte, muy poca gente lo haría en las solidaristas. No lo ven atractivo. Sí. Por eso yo metí, digamos, el tema de la tele esta, porque lo que quiero decir es que si ya hoy con pequeños beneficios nos cuesta mucho hacerlo atractivo, ahora imagínense grabando eso. O sea, nadie va a tener Y aquí lo que están haciendo no es que están direccionando la antena hacia otro lado, se están llevando la antena. O sea, en realidad están obligando a usted, aparte de tener que ver a Cartago, lo cual ya es doloroso, lo están obligando a verlo sin antena. Sí. Entonces, no se va a poder ver nada, se van a ver puros puntitos rayados y va a terminar apagando el tele, que es lo que va a suceder con los planes de pensiones voluntarios si les quitamos el incentivo fiscal, si les cobramos impuestos, si les ponemos trabas. Y de una época para acá, yo diría más o menos del 2014 para acá, ha habido N intentos por ponerle impuestos a las pensiones obligatorias y voluntarias, y en este caso persiste el interés de gravar las pensiones voluntarias, lo cual no tiene ningún sentido desde el punto de vista de Hacienda Pública, porque si hay algo que permiten los planes voluntarios es el retiro del dinero de forma anticipada, o sea, una época antes de mi pensión, y en el momento en que usted le ponga un impuesto a esas pensiones, la gente se va a llevar el dinero para su casa y no se va a recordar un solo colón de impuestos. Claro, es como que usted le ponga impuesto a brincar en un pie. No sé, usted descubre que hay 20 personas en este edificio que brincan en un pie. Entonces usted le pone impuesto a brincar en un pie, para ganar plata, lo que se va a dar cuenta es que todo el mundo va a dejar de brincar en un pie porque va a tener que pagar impuestos. Correcto. Esa es la naturaleza. De hecho, pero aquí hay una idea que me llamó la atención de Gerson Salas que dice, ¿y qué tal si quitan una partecita del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y alimentan automáticamente, cuando me rebajan mi renta, un plan voluntario? Así funciona, de hecho. ¿Así funciona? Sí, así funciona. Cuando usted aporta para su plan voluntario, le rebajan de su renta lo que hubiera pagado sobre ese aporte. Sí, en la práctica funciona así. En la práctica funciona así. Porque lo que dice Gerson es que ahora con la idea que usted daba, don Edgar, de que no fuera voluntario, o sea, que fuera voluntario, pero que fuera al revés, que usted por default tenga uno y solo si se sale, o sea, tenga que hacer manifiesto si se sale. Ahí era donde decía que de una vez en la rebaja de renta me generaran un plan voluntario por default. Claro, así funciona hoy. O sea, una persona que está en el punto más alto de la renta, que actualmente es 25%, me parece, 35%, Marco, ya me acuerdo ya, de escala salarial es 25%. Un asalariado que hoy tiene un ingreso, digamos, mayor de 1,5 millones de colones, tiene que pagar 25% de renta sobre el 1,5 millones que gana en adición, o sobre los últimos, no sé, 100,000 colones. Esa persona ahorra 100,000 colones, pero el disponible no le baja en 100,000 colones, le va a bajar en 75,000 colones, porque el impuesto sobre la renta se le reduce en el 25% de ese aporte, o sea, en 25,000 colones.
Eso es equivalente a que la persona está poniendo 75,000, el Estado está poniendo 25,000. O sea, el primer aporte está generando, digamos así, una rentabilidad del 33%. Es un muy buen incentivo. Si usted elimina ese incentivo o si le cobra cuando saca el dinero, la gente deja de ahorrar y se lleva el dinero que estaba ahorrado. Claro. Esa fue la experiencia que tuvimos en Costa Rica cuando tributación directa en el año 2014 tuvo la intención de gravar los retiros de los fondos de pensiones. Solo con la intención de hacerlo, la gente empezó a sacar la plata para evitar que le quitaran ese esfuerzo del ahorro. Marco, que ahora entiendo y me confirmas por favor, hay un proyecto de ley hoy en trámite que pretende gravar ¿qué, Marco? Bueno, ahorita hay convocado un proyecto de ley de la diputada Yorleni León, que lo que pretende es que lo que llama ella multipensión, es decir, que digamos que las personas que tienen diferentes rentas por pensión, incluidas las del régimen de la pensión voluntaria, se sumen y el impuesto sobre la renta sea sobre la sumatoria de todas las rentas por pensión que tenga, ¿verdad? Es más, incluido está el ROP también, ¿verdad? Y el básico. En un momento lo sacaron, sí. ¿Verdad? ¿Y el básico también está incluido? El básico está incluido, claro. El básico paga impuestos sobre la renta hoy. Sí, ok. Y cuando llama multipensión, doña Yorleni está pensando en gente que tiene pensión de la caja, de pensión del magisterio, y que está sujeta hoy tal vez a 2 tramos exentos, o a 2 tramos del 10%, o a 2 tramos del 15%, hasta el 25%, ahí vamos por partes. Ella lo que dice es que debería existir una sola suma entre todas las pensiones, lo cual debe ser correcto para los pensiones de primer pilar, digamos, si sucede de esa forma. El tema del voluntario es que esto corresponde a un esfuerzo contributivo extraordinario, o sea, extraordinario desde el punto de vista del esfuerzo que debe hacer la persona, y que no debería sumarse a ese impuesto porque eliminamos el incentivo para que la gente ahorre. Pero doña Yorleni lo que quiere es que si alguien percibe 2 pensiones con cargo a presupuesto público, o la caja más otra pensión con cargo a presupuesto público, se le sumen los 2 para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. Pero además quiere sumarle ese cálculo lo que va a obtener por medio de los planes voluntarios de pensiones, lo cual va a hacer que el producto desaparezca, pero inmediatamente. Sí, inmediatamente, pero además va a generar entonces, Marco, que la gente incluso, digamos, que recibe, no sé, una pensión de la caja, una pensión del magisterio, lo que reciba sea menos, porque va a estar grabado, y sumándole que nadie va a ser ni loco un plan voluntario para perder plata. Así es. Y que tampoco va a recibir, digamos, no creo que vaya a recibir renta el gobierno al grabarla, porque la gente va a preferir sacar el dinero antes de llegar al momento de la pensión. Sí. Hay un agravante a esto. Las estadísticas que Marco citó, de que cerca del 90% de las personas cotizan con 50,000 colones, muy probablemente esas personas, habría que hacer el estudio, pero muy probablemente esas personas ganan menos de 500,000 colones o 500,000 colones, porque el escudo fiscal es el 10% del salario. Eso quiere decir que esas personas están hoy en el tramo exento de la renta. O sea, esa gente le van a cobrar renta a futuro, cuando le sumen todo, claro, cuando no han tenido escudo fiscal en este momento, más allá de lo que corresponde a los intereses de los rendimientos de los fondos, digamos, de pensiones mientras están invertidos. Y tenemos el caso también de otras personas que pudieron haber solicitado el escudo fiscal pero no lo pidieron, y entonces estarían pagando renta hoy en la cotización y estarían pagando renta en el futuro cuando reciban la pensión. O sea, hay doble imposición sobre esos ahorros. Entonces, nuevamente a su afirmación, ¿quién estaría dispuesto a ahorrar a un plan voluntario para pensiones si tiene que pagar impuestos a la entrada y a la salida? Ahí no queda nadie. Y no, yo también creo que nadie. Y esto fomenta además, Marco, que vos lo habías citado antes, la informalidad. Es decir, antes de la pandemia estábamos en un 47, 48% de informalidad. Yo hoy estoy seguro que eso rebasa por mucho la mitad de la economía costarricense, porque de ahí, mejor, digo, o otra palabrota, para joderme yo solo, mejor me mantengo al margen y no estoy tan
exigido como se le exige a alguien que está absolutamente en línea con esto. Sí. Y o sea, va a fomentar más la informalidad y insisto, al final de cuentas tampoco van a lograr nada, porque lo que van a hacer es estallar por completo o destruir ese tercer pilar y entonces sus pretensiones de aumentar los ingresos de renta a la hora de sumar las pensiones pues tampoco se van a materializar. Pero sí va a lograr algo, y es que en el momento en que la gente saque los recursos de los fondos de pensiones voluntarios, que ya en la globalidad es un monto importante, las operadoras van a tener que vender los bonos, van a tener que entrar a competir con el gobierno en la venta de bonos en el mercado secundario, porque más del 70% de esos dineros están en títulos públicos, y el precio de esos bonos va a caer en el mercado. Claro. Eso quiere decir que de rebote va a caer también la rentabilidad por pérdidas de valoración en el ROP y en el FCL. Entonces, gente que no tiene nada que ver con esta historia se va a ver perjudicada porque va a tener minusvalías asociadas a este esfuerzo por tratar de cobrar impuestos que no se van a cobrar. Y eso entonces va a poner en aprietos durante algún tiempo al gobierno para colocar su deuda, va a aumentar entonces la necesidad o el costo del financiamiento para el gobierno, y adicionalmente destruye ahorro nacional, que es uno de los pilares que son más importantes para promover el crecimiento económico y el empleo, en una época en donde todo puesto de trabajo es importante para ayudar a las personas que están pasándola muy fuerte, muy, muy duro en este momento. Sí, que yo he notado una resistencia particularmente en este proyecto muy fuerte de la Asociación, por ejemplo, de Operadoras de Pensiones, también de especialistas, de gente que conoce esto, pero no me parece tan difícil de entender, Marco. Pues conoce en este proceso en este proceso de conversación, ¿qué es lo que no queda claro a la diputada León, por ejemplo, respecto a porque podría tener muy buena intención, pero digamos las repercusiones que estamos viendo o que podríamos ver son peligrosas? ¿Saben ustedes, Marco, si se mantiene? ¿Ya hablaron con ella? ¿Qué pasó? No, nosotros no tenemos todavía una posición a partir de lo que ella haya mencionado. Ahí, digamos, sí sabemos que ella ha sido alertada de las consecuencias, de los riesgos que puede existir en torno a seguir con esta iniciativa, pero así, pero parece que la intención persiste, ¿verdad? Incluso uno podría pensar que Edgar mencionaba ahora de que en el 2014 ya hubo una intentona por gravar la parte de las pensiones. En el último año han habido distintas iniciativas, una por el lado de los rendimientos. Ahora se quiso meter en el tema de renta global, se excluyó, pero a la vez se convoca este proyecto que lleva esta connotación. Entonces, digo, las amenazas persisten y pareciera que son intenciones articuladas, ¿verdad? Eso es definitivo. Sí, don Edgar, usted que está tan metido en esto, ¿qué le parece? Porque, digamos, a mí realmente yo no soy un sabio ni alguien súper inteligente, y lo entendí fácilmente. ¿Qué es lo que pasa que no entienden, digamos, estas repercusiones? Yo he hablado con doña Yorleni sobre el tema, y hemos tenido conversaciones francas, respetuosas. Yo a ella le respeto mucho y me parece que ha llevado unas iniciativas a la Asamblea. En este caso, pues yo le dije que a mí me parecía que era un proyecto inconveniente para el país, y la preocupación de ella es que dice que quiere ver datos, porque ella tiene la preconcepción de que a los planes voluntarios de pensiones solo los ricos aportan. Y bueno, discutimos varias veces este tema. En realidad los ricos de este país no ahorran en planes de pensiones, ahorran en bienes raíces, en títulos de deuda, en negocios, etcétera, y yo no veo una persona con mucho dinero guardando dinero para que otro se lo administre, ¿verdad? Y bueno, ella le solicitó una información a las operadoras o a la superintendencia. La verdad es que no tengo mucha precisión sobre eso, si habrá recibido la información, no lo sé, pero ella quería tener seguridad de que realmente los aportantes a los fondos voluntarios de pensiones eran la mayoría de ingresos medios y bajos,
que es lo que yo le decía, que hasta el momento en el cual yo había visto cifras, hace unos años, el 80% cotizaba menos de 50,000 colones, y en conversaciones que he tenido con gente de la superintendencia me dicen que no, que en el caso, por ejemplo, de la operadora de Benevital, es el 95% de las personas las que cotizan menos de 50,000 colones, y eso me dice a mí que los salarios no son tan altos como doña Yorleni, digamos, originalmente pensaba. Claro. Como le digo, yo creo que lo ideal sería hablar con la diputada para ver si recibió la información que ella iba a solicitarle a la SUPEN o a las operadoras, y para ver si persiste con esta idea de grabar los planes voluntarios. Pero si el afán de grabar los planes voluntarios es recaudar impuestos, ahí no hay plata para recaudar. Don Edgar, sus deseos son órdenes. Doña Yorleni, ¿cómo le va? Que nos acompaña vía telefónica. Doña Yorleni, ¿qué tal? Bien, qué gusto, don Randall, y qué gusto las personas que nos acompañan. Recién me acabo de conectar, entonces escuché las últimas palabras que mencionó, me parece que fue don Edgar. Sí, de hecho, la voy a, los conocerá, pero la voy a presentar. Me acompaña Marco Vargas, que es el gerente comercial de Benevital, y don Edgar Robles, el ex superintendente de pensiones. Estábamos hablando del escenario sobre las pensiones y sobre las amenazas que tienen las pensiones. Y tanto don Marco como don Edgar advirtieron que aunque usted tenía, digamos, una muy buena intención en su proyecto, finalmente si agrega las pensiones voluntarias dentro del cobro, lo que iba a pasar es que iba a desincentivar completamente las pensiones voluntarias. Don Edgar decía que usted había pedido, que usted habló con él y que usted quería datos, que usted pidió los datos, y él se preguntaba, que era lo último que dijo, si usted los había recibido, doña Yorleni. Sí, efectivamente recibimos una nota, me parece que fue el miércoles de esta semana, de parte de ACOP, a partir de un oficio que habíamos enviado. Lamentablemente la información que nos hicieron llegar es una información parcial, no es toda la información que nosotros solicitamos, y en ese sentido estamos pidiéndole entonces a SUPEN, enviamos un nuevo oficio, me parece que fue ayer jueves, creo, donde estamos solicitando una información adicional para poder tomar la decisión si se excluyen o no las pensiones voluntarias del proyecto de ley. Doña Yorleni, entiendo que son datos, pero los datos hay que interpretarlos. ¿De qué depende si se mantiene o no se mantiene? Bueno, va a depender si efectivamente logran demostrar las operadoras de pensiones que efectivamente quienes adquieren una pensión complementaria voluntaria son aquellas personas que tienen ingresos bajos y no lo contrario. Si eso queda resuelto, si eso queda demostrado, no pasa nada, lo sacamos del proyecto de ley, entendiendo, y esto quiero dejarlo muy claro, que este régimen de pensiones voluntarias ha tenido más de, 20, 30 años de estar exonerado, ¿verdad? No es que ayer se crearon y hoy les estamos poniendo un tributo. Tienen más de 30 años de estar estas personas disfrutando de esa exoneración. Y además entendiendo que ya muchísimas de esas pensiones están en una edad madura. Eso significa que ya están listas para que las personas puedan utilizarlas, ¿verdad? Entonces, yo diría que no es ningún agravio al régimen como tal, después de haber disfrutado de tantísimos años de la exoneración. Claro, entiendo eso, doña Yorleni, pero también cuando conversaba con don Edgar y don Marco, y aquí solo voy a quedarme con el tema de los planes voluntarios, ¿verdad? Entendía, y así nos contaba don Edgar también, que en otros países lo que se brinda son incentivos, porque como usted y yo sabemos, y la situación está compleja, en los próximos días la Caja va a discutir, incluso bajar más la tasa de reemplazo, se llama la pensión que recibimos cada uno de nosotros. Entonces, lo que deberíamos hacer es incentivar a que la gente que pueda haga un plan voluntario. El beneficio fiscal que efectivamente ha tenido desde su creación era uno de los elementos para intentar hacer sexy esos planes. No podríamos jugarnos en contra y hacer entonces de que nadie haga plan voluntario, doña Yorleni. Yo tal vez aclararía, don Randall, que el proyecto de ley no es para gravar las pensiones complementarias. El proyecto de ley es para que los multipensionados, aquellas personas que tienen 2, 3, 4 pensiones,
acumulen todos esos ingresos que reciben de pensiones en una sola bolsa, por así decirlo, gocen de una única exoneración y a partir de ahí paguen el impuesto de renta. ¿Con esto qué quiero decir? Que Randall Rivera, si lo que tiene es solamente una pensión voluntaria, obviamente no va a tener que pagar impuesto de renta porque Randall Rivera no es, impuesto de renta porque Randall Rivera no es un multipensionado. ¿Me explico? Esto es un proyecto para aquellos que tienen más de una pensión. Ok. Don Marco, en esta aclaración que nos hace doña Yoleni, que sé que ustedes la tenían claro, igual les parece complicado que aunque solo y únicamente sean las personas que tienen multipensión, igual les parece que eso desincentivaría los planes voluntarios, don Marco. Sí, indudablemente. Vamos a ver, lo que más crece y lo que más hace crecer los planes de pensión son los famosos planes colectivos, que es cuando el patrono conviene con una operadora abrir un plan de pensión y hace una contribución a sus empleados. Tipo lo que decía, el ejemplo que ponía don Edgar con el tema de la asociación solidarista, es decir, donde matricula a todo su personal. De hecho, hay empresas donde prácticamente el incentivo mayor o el beneficio mayor que recibe su patrono es casualmente el aporte a una pensión complementaria. Por eso es que esas cifras que daba Edgar de contribución mensual a las que él ha tenido acceso o conocimiento por medio de la Superintendencia de Pensiones reflejan esos montos que son bajos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que también la legislación prevé de que usted pueda hacer un retiro parcial, usted puede hacer un retiro anticipado antes de los 57 años, no se somete a un régimen necesariamente de pensión mensual, ¿verdad? Como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O qué podría provocar eso? Desvirtuar el sistema propiamente, ¿verdad? Porque entonces lo que podría llevar es a un... Ya le doy la palabra, doña Yolanda. A un comportamiento de un único retiro completo, total, incluso antes del momento de la pensión, y no poder enrolar a la persona en lo que se quiere, ¿verdad? Porque ve que tal vez lo que veníamos conversando antes en el programa era de cómo la pensión que nosotros vamos recibiendo, el régimen básico se va disminuyendo y que la perspectiva es que se tiene que seguir disminuyendo a partir de las reformas que se van dando. Lo que se va disminuyendo no necesariamente va a ir incrementándose, va a ir compensándose en la misma proporción por el régimen obligatorio, ¿verdad? No, porque las velocidades y los montos de los ajustes no son los mismos, de ahí que la importancia de cómo se llama el sistema de pensión en la parte voluntaria es importante, ¿verdad? Y es importante en dos vías, es importante en la vía de la acumulación como en la vida de la desacumulación, porque ahí el incentivo tiene que ser otro. El incentivo es no se lleve el dinero de un solo tracto, sino que más bien entre también en un régimen de pensión. Ahí es donde por lo menos la experiencia que uno tiene en cuanto al comportamiento que han tenido las ¿cómo se llama? Las personas con el tema de las pensiones es lo que le ha demostrado a uno de ellos, ¿verdad? Doña Yoleni. Sí, yo tal vez diría dos asuntos en función de lo que acaba de decir. No sé si fue don Edgar el que lo mencionó recientemente. Don Marco es el don Marco. Sí, vamos a ver. La primera cosa es que si efectivamente los planes colectivos empresariales son los que están más creciendo, ahí estamos al frente entonces de futuros multipensionados, porque todas esas personas ya tienen una pensión o van a tener una pensión del IBM, igual la van a tener con el ROP, que sería la segunda pensión, y además tendrían una tercera pensión de planes colectivos empresariales. Entonces ahí estaríamos frente a la figura que está que es sujeta del proyecto de ley. La pensión voluntaria complementaria no va a ser la única pensión que van a tener esas personas, puesto que están en una empresa y esa empresa debería en principio de cumplir
con la normativa establecida. Y lo otro que quisiera señalar es que efectivamente la ley permite el retiro de los fondos en el momento que están maduros, pero eso no es un problema de proyecto de ley que yo presenté. Eso es un problema que tiene la ley y que existe sí o sí, con mi proyecto de ley o sin mi proyecto de ley, igual las personas tienen la oportunidad de hacer el retiro cuando lo consideren. En ese sentido, el proyecto, entonces es falso decir que el proyecto, o es una suposición errónea indicar que el proyecto va a generar una retirada masiva de afiliados, porque el retiro hoy lo puede hacer Randall Rivera si quisiera hacerlo sin ninguna limitación, con proyecto de ley o sin proyecto de ley. Y la tercera cosa que quisiera señalar, porque yo voy corriendo para Siquirres a una reunión que tengo a las 4 de la tarde, es lo siguiente. Vamos a ver, la posibilidad de que se mantengan o que se eliminen del proyecto de ley las pensiones voluntarias va a depender de la información que se tenga. A mí, por ejemplo, me asombró muchísimo cuando solicitamos información a COP sobre el perfil de las personas que tienen pensiones y que nos dijeran que esa información no la tienen, ¿verdad? Es que estamos hablando de la organización que acopia a todas las operadoras de pensiones. Entonces, creo que ese vacío de información que tiene la organización es lo que entonces hace que no se pueda justificar bien la necesidad de exonerar a las pensiones colectivas voluntarias del proyecto, a las pensiones voluntarias del proyecto de ley, y creo que hay que hacer esa subsanación lo más pronto posible, de tener esa información disponible que permita conocer cuál es el perfil de esas personas que adquieren esas pensiones complementarias, y un perfil no solamente en términos de sus ingresos, sino también un perfil en términos de las ocupaciones, dónde se ubican, si son profesionales, si no son profesionales, dónde, me explico. O sea, lo que sí estamos al frente es un problema importante de información, y creo que eso debería ACOP tratar de solucionarlo con proyecto o sin proyecto a la brevedad posible. Sí, doña Yorleni, lo que pasa es que yo sigo pensando que si vamos a hacer un plan colectivo aquí en Central de Radios, ¿verdad? Y yo sé que voy a tener que pagar por ese plan colectivo como multipensionado, preferiría no hacerlo, y esa era la pregunta de fondo. Sé que va para Siquirres y le agradezco mucho que nos contestara por teléfono. Nada más le iba a pedir que si tenía 2 minutos más nada más, porque escuchó a don Marco, pero quisiera que don Edgar también nos dé su retroalimentación y la respuesta. ¿Tiene 2 minutos más, doña Yolanda? Con mucho gusto, sí, con mucho gusto. Ya voy a llegar tarde, por sí. Bueno, pero ya, como todo el mundo nos oye en matices, entonces saben que es que está aquí. Pero, estoy tarde, sí. Don Edgar, ¿tiene alguna consideración al respecto? Sí, muchas gracias a doña Yorleni por el tiempo y le aprecio mucho sus comentarios y sus esfuerzos también. Vamos a ver, si el objetivo del proyecto es recaudar impuestos, porque así lo entiendo yo, para hacer, digamos, más progresivo el sistema de recaudación de impuestos sobre la renta a los multipensionados, el hecho de que existe una ley, como doña Yorleni lo mencionó, que permite el retiro anticipado, en la práctica eso no va a recaudar impuestos y va a desvirtuar el sistema, como decía bien Marco, o sea, desvirtuarlo en el sentido de que la gente casi le están poniendo una pistola en la cabeza para que saque la plata antes de pensionarse y no pague impuestos. Así ocurría justamente cuando Tributación trató de cobrar impuestos a estos fondos en el año 2014. Y con las repercusiones que tiene esto sobre la valoración de los fondos, sobre los rendimientos, etcétera, y estamos dejando por lado entonces el objetivo del proyecto, que es hacer más justa la recaudación. Por eso es que yo no considero adecuado incluir a los fondos voluntarios en la definición de multipensión. Así como ya Yorleni en su momento, tampoco considero adecuado meter el ROP dentro de esta sumatoria. Podríamos dejar el proyecto exclusivamente para aquellas pensiones que hay el presupuesto público, como el IBM, y que ahí sí pareciera justo, digamos, el cobrar impuestos y posible además. Porque el mundo de la recaudación de impuestos no solamente la justicia, sino de la posibilidad. Y en este caso, pues se cumple el requisito, en el caso de los fondos voluntarios, no. Doña Yorleni.
Sí, vamos a ver, la decisión de dejar por fuera el ROP no fue una decisión arbitraria, ¿verdad? Fue una decisión que pudimos corroborar a partir de datos que nos permitieron evidenciar que efectivamente las personas que tienen un ROP en este país son personas que tienen ingresos en su mayoría sumamente bajos. La mayoría son ingresos que están en los salarios mínimos de ley. Entonces, bueno, ahí hubo una consideración a partir de un criterio técnico. En el caso de las pensiones complementarias voluntarias, repito, esa legisladora tiene la total voluntad de sentarse, analizarlo, y si hay que excluirlo, lo excluimos. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. El tema es que lo podamos evidenciar. Esa ha sido mi manifestación recurrente con ACOP en ese sentido, ¿verdad? No tengo ningún problema en sacarlos, si hay que sacarlos, en presentar incluso la moción para que se puedan sacar de ahí, sí y solo si logramos evidenciar que efectivamente estas personas, sus ingresos son los más bajos, y no lo contrario, porque lo que no puede pasar, don Randall y caballeros, lo que no puede pasar es que este país le permita a un multipensionado que tenga ingresos altos disfrutar de esas exoneraciones. Eso es lo que no debería de pasar, ¿verdad? Pero ni lo uno ni lo otro los señores de ACOP han logrado demostrar con el oficio que nos hicieron llegar el miércoles de esta semana. Doña Yorleni, le agradezco mucho, además, su disponibilidad, porque le puse un mensaje cuando lo comenzamos a hablar para que participara. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes. Son las 3:21, don Marco, don Edgar. Discúlpenme para ir a la pausa, regreso con un minuto de programa respecto a este tema. Vayan pensando en la canción que quieren para cerrar Matices hoy. Son las 3:21, vamos a la pausa y volvemos. Muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, 3:28. Quisiera darle un minuto nada más a don Marco y a don Edgar para que cierren respecto a este tema. Lo que me parece a mí, don Marco, que mantienen ustedes su postura de que es riesgoso el proyecto así como está planteado respecto a los planes voluntarios, don Marco. Sí, es que, bueno, lo que pasa es que tenemos objetivos diferentes, ¿verdad? Claramente lo mencionó la diputada, el objetivo de ella es que personas que reciban altas pensiones por diferentes regímenes no estén exentos, es decir, ella tiene un objetivo pensando en qué pensión debería estar exonerada y en qué no. El objetivo nuestro y con nuestra apreciación es seguir fortaleciendo el sistema de pensiones, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que la primera lectura, no porque lo diga yo, o porque yo pueda pensar que yo soy el que tengo la razón, creo que antes de pensar en grabar una pensión, creo que hay un problema primordial anterior a ello, que es cómo terminamos de fortalecer nuestro sistema de pensión, y es que me parece, y a veces no sé, como que el tema del Fondo Monetario Internacional y otros problemas como que terminan de nublarle la vista a muchos digamos, de las personas que toman decisiones en nuestro país respecto a lo que está por venirse, no el otro año ni dentro de 5 años, o sea, ya, es decir, nosotros nos vamos a topar de frente con una cruda realidad que creo que don Edgar lo retrató bastante bien a partir del próximo mes, cuando se devele qué es lo que va a pasar con el régimen básico de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, cuando son objetivos diferentes, tal vez los puntos de encuentro cuestan, ¿verdad? Mi llamado es, vamos pensando primero en realmente cómo nos preocupamos por brindarle una solidez de espacio al costarricense para que pueda ir creando y construyendo su sistema de pensión, y luego para aquellos pocos, porque no sé cuáles pocos recibirán pensiones millonarias en este país, ¿verdad? Porque esa es la realidad, o sea, existen, pero muy limitado. Veremos qué pasa con esas exoneraciones, pero por tratar de tocar
digamos, la puntita de la pirámide, se corre el riesgo de afectar a toda la masa poblacional. Don Edgar. Sí, de la participación de la señora diputada, yo extraigo dos temas, uno positivo y uno negativo. En la parte negativa, que efectivamente ella está pensando en la versión actual del proyecto, en grabar las pensiones voluntarias para todas aquellas personas que cotizan para la pensión del IBM y que van a recibir el ROP también. Si la intención fuera entrarle a aquellas personas que reciben pensiones de los regímenes públicos que denominamos de lujo y que sumar todas esas pensiones en una sola, a mí me parece que es muy loable el proyecto, pero en este caso no, porque si ella misma dice que analizando a los cotizantes del ROP se dio cuenta que el nivel de ingreso es relativamente bajo, lo mismo aplica también para los planes voluntarios, porque ya sabemos que entre el 90 y 95% de las personas, por lo menos en las operadoras o la superintendencia que brindó la información, o la operadora de Benevital, son personas que tienen ingresos alrededor de $500,000 de colones. O sea, no están en la escala más alta de la distribución de la renta. La parte positiva es que ella está abierta a escuchar, digamos, argumentos, y con base en información que le puede suministrar la Superintendencia de Pensiones, puede sacar al régimen voluntario de pensiones del proyecto multipensión. A mí me parece que este es el camino más adecuado, porque si el objetivo del proyecto es fiscalista, como yo creo que es, no se va a recaudar impuestos cobrándole impuestos a las pensiones voluntarias, porque tanto ella como nosotros sabemos que la inmensa mayoría de las personas sacarían esos recursos de forma previa a pensionarse, y en términos prácticos y efectivos la gente no va a pagar impuestos. Entonces, ¿para qué destruir el sistema que le está brindando protección social a un grupo que ha costado mucho cubrirlo, digamos, con las pensiones voluntarias? Se han desarrollado planes empresariales que me parece que son muy provechosos para los trabajadores, y con todo ese esfuerzo se estaría echando a perder si intentamos cobrar impuestos a pesar de que no vamos realmente a obtener tributos de esa forma. Don Edgar, le agradezco mucho que nos acompañara hoy. Con todo gusto, no siempre para servirles. Marco, muchas gracias por habernos acompañado también. No, gracias a vos, Randall, y gracias a ¿cómo se llama? A Edgar, y también aprovechar, si nos está escuchando, agradecerle a la señora diputada por haber tenido la deferencia de aceptar tu llamada. ¿Qué canción escogieron? Vamos a dejarle la labor a Marco, que siempre fue el enamorado cuando éramos compañeros en la universidad. No, yo no, Guita, más bien vos, don Edgar, vos sos aquí la referencia en pensiones. Adelante, Marco. La puña, yo no había pensado en cómo se llama en canción, pero ya le entramos, o sea, son déjeme, ya le digo, don Randall. Está revisando el playlist, Marco. Una de Rod Stewart, yo diría que una de Rod Stewart. Ok, está bien, ya vamos bien. Rod Stewart. Nada más falta. Infatuation era de nuestra época. Sí, Infatuation puede ser esa, o Forever Young, me gustaría esa, Forever Young. Esa está buena. Forever Young de Rod Stewart. Así es. Vamos a ver si la conseguimos. Ahí está. Marco, don Edgar, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Que les vaya bien, hasta luego. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias a los que nos escucharon y